Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento y que creo que a muchos de ustedes les va a interesar profundamente. Vamos a hablar sobre algo que toca el corazón de las relaciones, los desafíos y el apoyo incondicional. El título de hoy, que seguramente ya habrán visto, es Anne Ercel confiesa: Kerem me apoyó cuando nadie más lo hizo. Y créanme, esta es una historia que merece ser contada, una que nos muestra la importancia de tener a alguien a nuestro lado en los momentos más difíciles. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos de esta confesión, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para pulsar ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Al hacerlo, no solo se unirán a nuestra creciente comunidad, sino que también se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido interesante, actual y sobre todo entretenido. Y si les gusta lo que ven, no olviden darle un buen me gusta y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todo. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La noticia de la que vamos a hablar gira en torno a Hande Erçel, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional, gracias a su talento y carisma. Todos la conocemos por sus papeles memorables en series que han sido un éxito rotundo, y su vida personal, como la de muchas figuras públicas, suele estar bajo el escrutinio de los medios y los fans. Pero hoy el foco está en una revelación personal y muy conmovedora que ha compartido sobre su relación con Kerem Bürsin, otro actor turco muy querido. La confesión de Hande Erçel, que ha generado un gran revuelo, se centra en un periodo de su vida en el que se sintió especialmente vulnerable y apoyada por Kerem. Ella ha hablado abiertamente sobre cómo en un momento de su carrera, o quizás en un momento personal que la afectó profundamente, sintió que las miradas estaban puestas en ella, y no siempre de la manera más amable. En estos momentos de duda, depresión, o quizás de dificultad profesional o personal, tener a alguien que te sostenga, que crea en ti cuando tú mismo estás dudando, es un regalo invaluable. Y Hande ha señalado explícitamente a Kerem como esa persona. Imaginemos por un momento lo que significa estar en el ojo del huracán. Ser una figura pública, especialmente en el mundo del espectáculo, implica una exposición constante. Cada paso, cada decisión, cada palabra puede ser analizada, criticada o idealizada. Y aunque parte de esto viene con la fama, también puede ser increíblemente desgastante. Hande ha sido una actriz que ha trabajado duro para labrarse un nombre y, como muchos artistas, ha tenido que enfrentar desafíos, tanto en su vida profesional como, presumiblemente, en la personal. Lo que hace tan significativa esta confesión es la mención de que Kerem la apoyó cuando nadie más lo hizo. Esta frase por sí sola evoca imágenes de soledad, de sentirte aislado incluso rodeado de gente. Significa que en un momento en que quizás otros se distanciaron, o simplemente no ofrecieron la ayuda o el consuelo necesarios, Kerem Bürsin estuvo presente. Estuvo ahí para ofrecerle una mano, para escucharla, para recordarle su valía, o simplemente para estar a su lado, compartiendo la carga. Este tipo de apoyo es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Cuando uno enfrenta adversidades, tener un pilar en el que apoyarse puede marcar la diferencia entre rendirse y seguir adelante. Y si este apoyo proviene de alguien con quien se tiene una conexión especial, como una relación de amistad cercana o algo más profundo, el impacto se multiplica. La relación entre Hande y Kerem ha sido objeto de mucha especulación y atención mediática a lo largo de los años. Han trabajado juntos en proyectos exitosos, y la química entre ellos ha sido innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Si bien su relación romántica ha sido un tema de debate y de interés público, lo que Hande ha revelado ahora trasciende esas especulaciones. Se trata de la autenticidad de su vínculo, de la fuerza de su amistad o de la profundidad de su conexión humana. Cuando una figura pública se abre de esta manera, nos da una ventana a su mundo interior, a sus luchas y a las personas que realmente importan en su vida. Para Hande, Kerem no solo ha sido un colega o una figura de interés romántico, sino un verdadero soporte. Ha sido ese amigo fiel, esa persona en la que confía plenamente y que, según sus propias palabras, estuvo ahí cuando más lo necesitaba. Piensen en la implicación de nadie más. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Fue un error profesional? ¿Una crítica despiadada? ¿Un momento de inseguridad personal que la hizo sentir expuesta? No tenemos todos los detalles, y es importante respetar el
a privacidad de Ande y Kerem en ese sentido. Sin embargo, la universalidad de la experiencia humana nos permite empatizar. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que el mundo se nos viene encima, y deseamos que alguien nos tienda la mano. Esta confesión también habla de la importancia de la lealtad y la reciprocidad en las relaciones. Si Kerem estuvo ahí para Ande en su momento de necesidad, esto sin duda fortalece aún más su vínculo y demuestra la calidad de persona que es él, y la confianza que Ande deposita en él. En un mundo a menudo superficial y lleno de intereses, encontrar a alguien que te apoye desinteresadamente es una bendición. Además, es inspirador ver cómo dos artistas pueden construir una relación sólida basada en el respeto mutuo y el apoyo, incluso bajo la intensa presión de la industria del entretenimiento. Esto nos enseña que a pesar de las apariencias y de lo que vemos en las redes sociales o en las revistas, las relaciones humanas verdaderas se forjan en la adversidad. Hande Erçel, al compartir esto, no solo está rindiendo homenaje a Kerem Bürsin, sino que también está enviando un mensaje a sus seguidores. Un mensaje sobre la importancia de la amistad, del apoyo incondicional, de la empatía y de tener a personas de confianza en tu vida. Es un recordatorio de que incluso para las estrellas, la conexión humana genuina es lo que realmente importa. Consideremos la valentía que implica hacer una declaración así. No es fácil exponerse y hablar de vulnerabilidades, especialmente cuando se trata de relaciones personales y momentos difíciles. Ande ha elegido compartir esta parte de su historia, y al hacerlo, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las personas que nos rodean. ¿Quiénes son nuestros pilares? ¿A quién recurrimos cuando las cosas se ponen difíciles? Y de igual manera importante, ¿somos nosotros ese apoyo para los demás? El hecho de que esta confesión provenga de Hande Erçel, una figura tan popular, amplifica su impacto. Millones de personas siguen su carrera, y sus palabras resuenan con fuerza. Seguramente muchas de sus seguidoras, especialmente aquellas que también pueden estar pasando por momentos difíciles, se sentirán identificadas y reconfortadas por su relato. Es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y conexión. También es importante notar que este tipo de declaraciones pueden tener un efecto positivo en la percepción pública de Kerem Bürsin. Demuestra su carácter y la nobleza de sus acciones. En un mundo donde a veces las relaciones públicas se basan en la superficialidad, esta es una historia que resalta valores más profundos. Ahora, pensando en el contexto de por qué esto se ha convertido en noticia, es porque la relación entre Hande y Kerem ha sido un tema de gran interés para los medios y el público. Cualquier declaración que hagan sobre su vínculo tiende a generar expectación. Sin embargo, en lugar de centrarse en rumores o especulaciones, esta confesión nos ofrece algo más sustancial, una mirada sincera a la fortaleza de su conexión humana. Podemos especular sobre los detalles exactos del momento al que se refiere Hande. Quizás fue durante un periodo de mucho trabajo, donde la presión era inmensa y las críticas eran constantes. O tal vez fue un desafío personal, como la pérdida de un ser querido, donde el apoyo emocional es crucial. Sea cual sea la situación, la esencia de su mensaje es la misma. Kerem estuvo ahí, ofreciendo un apoyo que ella sintió que faltaba en otros lugares. Esto nos lleva a pensar en la importancia de estar presente para nuestros amigos, familiares y seres queridos, no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. A veces una simple llamada telefónica, un mensaje de texto reconfortante, o una conversación cara a cara pueden ser el salvavidas que alguien necesita. Y el hecho de que Hande Erçel, con toda su fama y éxito, reconozca la importancia de este apoyo básico, es algo que todos podemos aprender. La industria del entretenimiento puede ser un entorno muy competitivo, y a veces, las relaciones se ven afectadas por la rivalidad o las agendas personales. Por eso, cuando vemos ejemplos de apoyo genuino entre colegas, es algo que vale la pena destacar y celebrar. Demuestra que es posible mantener la integridad y la humanidad en medio del brillo y el glamour. En resumen, la confesión de Hande Erçel sobre el apoyo de Kerem Bürsin es una historia conmovedora que destaca la importancia de las relaciones auténticas y el apoyo incondicional. Nos recuerda que sin importar cuán exitosos o conocidos seamos, todos necesitamos a alguien en quien confiar, especialmente en los momentos de mayor dificultad. La valentía de Hande al compartir esto nos anima a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las personas que nos rodean. Hemos explorado la profundidad de esta revelación, la importancia del apoyo en la vida de una figura pública, y cómo esta historia resalta los valores de la lealtad y la empatía.
Ha sido un viaje interesante a través de esta conmovedora confesión. Y eso es todo por el vídeo de hoy, amigos. Espero de verdad que les haya gustado y que hayan encontrado esta conversación intrigante e inspiradora. La historia de Hande y Kerem nos deja una valiosa lección sobre la fortaleza de los vínculos humanos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han tenido alguna vez a alguien que los apoyó de manera incondicional cuando nadie más lo hizo? ¿Qué significa para ustedes el apoyo en las relaciones? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta inspiradora historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse inspirados. Adiós.